Tenemos con nosotros, repito, al doctor Armando Alducin, presidente de Vida Nueva para el Mundo, nuestro pastor, ¿verdad? Y todos ustedes lo conocen, lo siguen, lo han visto en sus redes sociales, en muchos países alrededor del mundo, a través del programa Enlace también. Y pues bueno, hoy tenemos un tema muy especial que le he pedido al doctor Armando que nos comparta acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Es un tema muy importante, queridos hermanos en la fe. Es importante nosotros entender esto acerca de la soberanía de Dios, ¿verdad? Ya que como parte algunos grupos que dicen que el hombre no decide, sino que Dios decide, con la postura de que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere, y de esa premisa surge ciertas doctrinas que va a mencionar el doctor. Así que dicen que el hombre está sujeto a los propósitos y planes de Dios y no Dios al hombre, y que el hombre no decide, sino es Dios el que decide. Entonces, con esta introducción, si nos puedes explicar la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, adelante, doctor Alducin. Gracias, Alan. Disculpen, les mando un saludo a todos ustedes y me da muchísimo gusto que puedan conectarse y que tengan hambre de la palabra de Dios. En esta noche vamos a ahondar profundamente en algunas verdades de la Biblia. Y como todos sabemos, pues la Biblia es ni más ni menos la revelación de Dios a una mente finita, limitada del ser humano. Entonces, partiendo de esta premisa, ¿verdad? Y esta tesis, sabemos claramente que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Él no piensa igual que nosotros, ni actúa igual que nosotros. Y los caminos de Dios son completamente diferentes a los nuestros. Cuando comenzamos a estudiar la Biblia, comenzamos a descubrir estas verdades. Y esto es lo que se llama caminar por fe, no por vista. O sea, creer realmente que lo que Dios nos dice es la verdad. Ahora bien, al estudiar la Biblia y comenzar a profundizar un poco más en la teología, descubrimos que se ha observado muy a menudo que uno de los requisitos fundamentales de la exposición de la palabra de Dios es la necesidad de preservar el equilibrio de la verdad. Esto es muy importante, porque la tendencia, desgraciadamente, de los seres humanos, ¿verdad? La Biblia es como una báscula donde seres humanos o teólogos o predicadores o maestros de la Biblia ponen demasiado énfasis en una verdad, olvidándose del equilibrio que necesita esa verdad, porque si le ponemos demasiado énfasis, pues comenzamos a desequilibrarnos completamente y ahí es donde caemos en los errores doctrinales. Dios es soberano, esto es absolutamente verdad. Y vamos a ver qué significa esto, porque lo que acaba de Alar mencionar, pues es una distorsión totalmente por lo que mucha gente ha creído que cuando Dios es soberano, el ser humano no es responsable de sus acciones y que no tenemos absolutamente ya nada que ver porque Dios es soberano y Él va a mandar a unas personas al infierno y otras personas al cielo, simplemente porque Dios así lo determinó. Y esto es un error gravísimo de lo que se llama el calvinismo. Bueno, en la vida cristiana y en la teología cristiana hay estos dos caminos. Desgraciadamente se llama calvinismo o arminianismo. Para los calvinistas es las personas que realmente no pierden la salvación y son las personas que creen que hemos sido predestinados unos para el cielo y otros para el infierno. Y los arminianos están catalogados como personas que creen que se pierde la salvación, pero que no creen lo que los calvinistas creen. Entonces, esto es un error gravísimo, porque cuando nos preguntan, ¿verdad? Bueno, tú que eres arminiano, eres calvinista, la respuesta es, yo no soy calvinista ni soy arminiano, soy cristiano.
Entonces, ahí ya estamos comenzando a entrar en un equilibrio, porque si yo me identifico como calvinista, me identifico con un hombre que pensó, expuso, manifestó y proclamó sus tesis como Juan Calvino, un gran teólogo, indudablemente. Y si me identifico como arminiano, con Jacobo Arminio, estoy pensando que yo pienso como él piensa. Entonces hay muchas cosas que Calvino no mencionó claramente, ni tampoco Jacobo Arminio. Entonces tenemos que buscar en la Biblia realmente el equilibrio entre estas dos maneras de pensar. Ahora bien, cuando nosotros hacemos énfasis en la soberanía de Dios, sin hacer énfasis tampoco o sin sostener al mismo tiempo la responsabilidad humana o de las criaturas, tendemos a lo que se llama el fatalismo. Entonces es importante que tú lo apuntes ahora. El fatalismo es enfatizar la soberanía de Dios sin hacer al ser humano responsable de sus acciones. Y dar a la responsabilidad del hombre la importancia que se pierda de vista la soberanía de Dios es exaltar a la criatura y deshonrar al Creador. Entonces vemos nosotros las dos claras tendencias donde podemos nosotros caer como seres humanos por no entender claramente lo que Dios nos quiere decir. A fin de cuentas, ¿verdad? Ya casi todos los errores doctrinales provienen realmente de la perversión de la verdad mal trazada, de la verdad defendida y enseñada sin la debida armonía. Y pues esto es como una orquesta, o sea, en una orquesta el saxofón, los platos, las trompetas, las guitarras, todo tiene que estar absolutamente en armonía y hay un director en la orquesta para que ningún instrumento pierda el tono, porque en cuanto desafina el violín o desafina un saxofón, se echa a perder completamente lo que se llama la armonía. Entonces Dios es un Dios de armonía. Entonces cuando alguien toca demasiado el saxofón, cuando dice yo soy calvinista y toca y toca y toca y solamente el calvinismo y hace a un lado la soberanía de Dios, está desafinando, está echando a perder la armonía de Dios porque está dando más énfasis en algo que no debe de hacer. Él tiene que estar leyendo sus partituras como buen música para que exactamente la partitura coincida con el violín, con los platos, con las trompetas, etcétera, etcétera. Y esto es lo que da una armonía y una belleza a la música, a un concierto o a una sinfonía. Y la belleza es primordialmente, ¿verdad?, algo que trae realmente o cuestiona o es cuestión de armonía. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios, exactamente lo mismo. Y es la perfección y la santidad se perciben mejor cuando la sabiduría infinita es expuesta en la Biblia, trazando verdaderamente el equilibrio de las doctrinas de la palabra de Dios. Hola, me da muchísimo gusto poder invitarles a nuestro próximo viaje a Israel. Finalmente, después de los 2 años de pandemia que se canceló cada año, Dios nos da la puerta ahorita para que podamos ir a esta tierra maravillosa, siguiendo los pasos de Jesús, porque vamos a estar en Nazaret, en Tiberias, en el río Jordán. Los que quieran aprovecharse también para bautizarse ahí, pues lo pueden hacer. Vamos a estar en el mar de Galilea, donde hay unas barcas preciosas, donde podemos realmente navegar, donde estuvieron los discípulos de Jesucristo, en Masada, que es la fortaleza que los romanos usaron para arrinconar al último grupo de judíos que sobrevivió la persecución. Vamos a estar en Caná, donde Jesucristo celebró las famosas bodas con su mamá, en Tel Aviv, en Jerusalén, por supuesto, que va a ser maravillosa la ciudad donde vamos finalmente a vivir con Jesús, en el Mar Muerto, que es un lugar de tantas cremas, sobre todo para las mujeres. Y en cada uno de estos lugares vamos a dar una conferencia. Voy a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que este viaje será del 7 al 17 de junio del año 2023. Y estamos seguros que será un viaje inolvidable para todos ustedes y su familia. Que Dios los bendiga y les esperamos allá.
Ahora, muy bien, cuando nosotros comenzamos a examinar esto, nos damos cuenta que si se pone demasiado énfasis en que el ser humano está predestinado para el cielo, para el infierno, es precisamente por ignorar algo que le da contrapeso a esto, y lo encontramos en el libro de Romanos. Vamos a comenzar a ver la Biblia para comenzar a basarnos en versículos, en pasajes importantes que nos dan el equilibrio, vuelvo a repetir, la armonía que tenemos que tener para poder trazar bien la palabra de verdad. En Romanos 8, versículo 29, que es un versículo clave, encontramos estas palabras. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, también justificó, y a los que justificó, también glorificó. Aquí encontramos 6 puntos importantes o 6 palabras básicas en la teología cristiana. Y el punto donde debemos de partir es el siguiente. Dios conoce absolutamente el futuro. Esto es lo que se llama el preconocimiento o el conocimiento anticipado y determinado de Dios. Antes de que Dios creara a Satanás, antes de que Dios creara a los ángeles, antes de que Dios creara un universo, el tercer cielo, el segundo cielo, el primer cielo, etcétera, etcétera, antes que cualquier otra cosa, Dios ya tenía en sus pensamientos la cruz. La cruz de Cristo era el pivote, el núcleo de donde todo absolutamente nació en la mente infinita de Dios. La Biblia dice que Cristo fue crucificado antes de la fundación del mundo, en varias partes de la Biblia. O sea, antes de que existiera el mundo, el cosmos, ya la Biblia dice que Él había sido sacrificado, Él había sido muerto. Claro que esto sucedió físicamente hace 2000 años, pero eso se refiere a la mente de Dios. O sea, ya Dios tenía en su mente la cruz. Iba Él a hacer un universo, iba a crear ángeles, iba a crear serafines, querubines, seres humanos, animales, etcétera, etcétera. Pero el centro de todo el programa de Dios era la cruz. Que las criaturas que Él iba a crear tuvieran el conocimiento del amor. O sea, podríamos decir claramente y exponer claramente esta verdad. La razón por la cual Dios permite la entrada del mal al universo, que es la pregunta que todos los ateos escépticos nos hacen, ¿verdad? Es interesante también que un ateo nunca le va a preguntar a un filósofo, oye, ¿por qué Dios permitió el mal? Tampoco un escéptico, y tampoco una persona que tiene demasiadas dudas le va a ir a preguntar a un hindú o a un musulmán. Qué interesante que estas preguntas nos las dirijan a nosotros, y siempre es a nosotros, los cristianos, a los que se nos cuestiona, oye, ¿verdad? Si Dios es esto, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite las enfermedades? ¿Por qué permite las tragedias? Etcétera, etcétera. Porque saben claramente que solamente dentro del cristianismo se encuentran las respuestas. Entonces, cuando decimos cuál fue la razón por la que Dios permite la entrada del mal al universo, es por el amor. ¿Qué quiero decir? Si las criaturas que Dios iba a crear tenían que conocer el amor, ¿qué cosa es lo más lógico? ¿Qué es lo que más sentido común tiene? ¿O cuál es la lógica más elemental que podíamos nosotros ahorita, en este momento, trazar? Bueno, digo, para que yo conozca el amor, tengo que conocer el odio. Para que yo conozca el amor de Dios, tengo que conocer la violencia, tengo que conocer el mal. Entonces, ¿cómo puedo conocer que Dios me ama si no es a través de algo que Él ha hecho y que yo no merecía? Esto es lo que se llama la gracia de Dios. Entonces, Dios permite, ¿verdad?, que el mal entre al universo para que las criaturas, los ángeles, sepan que si hay libertad, tiene que haber 2 caminos. Dios podía habernos creado y haber dicho que no entre el mal al universo, que no haya
enfermedades, que no haya ciclones, que no haya terremotos, que no haya rebelión de ninguna especie, porque voy a crear a seres humanos robots. Es una opción que tenía Dios. Pudo habernos creado, ¿verdad? Sin que fuéramos responsables de nada. Pero a Dios le agradó en su infinita sabiduría crear un universo donde las criaturas pudieran escoger. Esto es lo que se llama la libertad o el libre albedrío. No somos animales, los animales están programados. Tienen un chip todos los animales, todos los microbios. Si tú ves a las hormiguitas, por ejemplo, ves un nido, esto me fascina cada vez que veo un nido de hormigas, ves a cientos o miles de hormiguitas programadas, porque es un chip el que les puso Dios en el cerebrito que tienen de hormiga, que cada una sabe qué granito de arena debe de tomar, a dónde lo debe llevar en medio de todas las demás hormiguitas y ponerlo de tal manera que se construya un nido o un castillito. Pregúntate, ¿no? ¿Quién dirige esta orquesta? ¿Quién dirige esta construcción? Tiene que haber un arquitecto, tiene que haber un ingeniero. ¿Quién les dice a las abejas cómo hacer en una forma hexagonal los panales para que sea exactamente geométricamente la forma más exacta para que puedan caber las cosas? ¿Quién les dirige dónde están, cómo pueden hacer, sacar de las flores, ¿verdad? Y poder comenzar a sacar la miel y fabricar la miel? Todo está programado. Entonces, esto es lo que nos habla de que no son responsables de sus acciones porque están programados. Dios no hay un juicio para los leones, ni para las hienas, ni para los lagartos, ni para los alacranes, ni para las tarántulas, ni para las víboras. El juicio final es para los seres humanos y para los ángeles, criaturas que Dios creó con la disposición de que pudiéramos hacernos responsables de nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, y de esta manera, la palabra responsable significa poder darle cuentas a alguien de mis acciones. Es lo que en inglés es responsible. O sea, es posible dar respuesta responsable. Tenemos la posibilidad de dar cuentas a alguien. No somos animales, ni tampoco cuando muramos nos vamos a acabar en la tierra. Es el materialismo, el humanismo, el darwinianismo, el ateísmo, que todas estas filosofías baratas, ¿verdad? Y sin ninguna razón de ser y que sin ninguna explicación nos dan, ¿no? Simplemente el ser humano se muere y acaba en el polvo de la tierra y ahí termina todo. El hombre no es responsable. Entonces, cuando adoptamos esta filosofía y creemos de esta manera, en ese momento estamos completamente independizándonos y diciendo, ¿verdad? No hay nada en el universo a quien yo tenga que dar causa ni dar respuesta. Yo me puedo portar como quiera, puedo tener 2 esposas, puedo cometer adulterio, puedo robar, puedo defraudar, puedo mentir, etcétera, etcétera, porque finalmente al acabar el universo y al acabar la vida, no me queda más que el polvo y jamás nadie me pedirá cuentas de eso. Pero Dios manda a su Hijo Jesucristo aquí al mundo para poder traernos la verdad e iluminar y expandir nuestra tonta manera de pensar como seres humanos y darnos cuenta que somos criaturas libres, que Dios es soberano. Claro, la palabra soberano significa que Dios hace lo que a Él le da la gana. Nadie le pide cuentas a Dios de lo que Él hace, porque cuando alguien me dice, como un niño, ¿verdad? ¿Quién hizo a Dios? Bueno, mira, cuando tú preguntas eso, es la respuesta a un niño, es porque estás diciendo que todas las personas que existimos tenemos una causa. Entonces, si no puede haber un efecto sin una causa, esto es algo que viola las leyes de la física. Entonces, para que algo exista es porque hay una causa que produjo que eso existiera. Un monumento lo hizo un arquitecto, una pintura lo hizo un pintor, ¿verdad? Una sinfónica la hizo un compositor, un Beethoven, un Puccini, un Giuseppe Verdi, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay una inteligencia detrás de lo que estamos viendo. Pero cuando preguntamos quién hizo a Dios, es una pregunta, bueno, la hacen los niños precisamente, pero cuando ya somos cristianos sabemos
que Dios es el único ser sin causa. O sea, Dios no necesitó una causa para existir, porque en ese momento tendríamos que decir, bueno, entonces, si esa causa fue eso, ¿quién hizo esa causa? Y así podríamos seguir buscando la causa de la existencia de Dios, pero Dios es el único ser que existe sin causa. Él no tiene ninguna causa para existir. Entonces, cuando decimos que Él es soberano, claramente Él hizo lo que Él quiso. Él tiene un plan que se va a cumplir al final. Su anticipado conocimiento y determinado propósito se van a cumplir, y dentro de este plan están criaturas como los ángeles y nosotros, responsables de nuestras acciones. Uno de los extremos a los que han llegado muchas veces dentro del calvinismo, porque bueno, hay calvinistas moderados, no quiero decir que todos están condenados, ni mucho menos, no, yo tengo muchísimos amigos que quiero muchísimo y entiendo muchas veces su manera de pensar, pero hay otros que realmente creen, por ejemplo, en lo que se llama la determinación anticipada de Dios, o sea que antes de que tú creas, viene la regeneración. Esta es una de las cosas más difíciles que nunca acepté yo, inclusive cuando leía a Calvino, en las obras de institución de la Escuela de Calvino, que son 2 volúmenes que me regaló mi hermano Alejandro, buenísimos. Es una manera de pensar demasiado profunda. Entonces dicen que primero Dios te regenera para que puedas creer. Entonces la fe es después del regeneramiento. O sea, Dios primero nos regenera y entonces podemos creer. O sea, se priva al ser humano de su responsabilidad. Y cuando caemos en este defecto tan extremo y tan grave, es cuando le estamos haciendo al ser humano irresponsable. Bueno, pues en el infierno va a haber un letrero, ¿verdad?, que diga, aquí están todos aquellos que Dios escogió para que estuvieran acá. Y estoy en el infierno porque Dios no me escogió para que yo fuera al cielo. Así que todos los que están en el infierno es porque Dios quiso que estuvieran en el infierno, y además no hubo ninguna responsabilidad. Pero entonces, si no hubo ninguna responsabilidad, ¿por qué otros van a estar en el cielo? Y si los que van a estar en el cielo es también por una responsabilidad, entonces Dios hace acepción de personas y no somos responsables, no somos libres de escoger, ni tampoco tenemos una justicia, porque Dios es un Dios de justicia que tenga que ser impartida. Entonces, esto es muy importante de entender. Si la regeneración es antes de la fe, entonces es que Dios, así es como lo exponen, el ser humano está muerto en pecados. Y el ser humano no puede reaccionar porque está muerto en pecados. Entonces, si está muerto, ¿cómo puede creer? Y esto es un error gravísimo, porque la palabra muerte no significa cesación de existir, significa separación. Esto es importante que lo apuntes. La palabra muerte, thanatos en la Biblia, en el original, no significa cesar de existir. Para nosotros, alguien se murió, ya no existe. Pero en la Biblia no significa eso. La palabra muerte significa separación. O sea, cuando alguien muere sin Cristo, es separado de Dios eternamente. Y cuando vayas al infierno, al lago de fuego, estás separado de la presencia de Dios. Esa es la muerte segunda o la muerte eterna. Pero cuando dice la Biblia que estamos muertos en delitos y en pecados, significa que estamos separados de Dios espiritualmente, pero al mismo tiempo que estamos separados espiritualmente, no significa que nuestro espíritu esté muerto, o sea, que esté completamente inactivo, porque los mismos brujos tienen comunicación con los espíritus, con los demonios, a través de su espíritu. O sea, el espíritu del ser humano sigue funcionando, pero no en relación, en contacto con Dios, pero funciona en relación con Satanás y con el mundo de la oscuridad. Entonces, cuando decimos que estamos muertos en pecado, estamos diciendo, ¿verdad?, que estamos separados de Dios, pero dice Eclesiastés, por ejemplo, 3:11, Eclesiastés 3:11, que Dios puso la eternidad. Dice Santiago capítulo 1 del Nuevo Testamento que aún separados espiritualmente de Dios, no muertos en el sentido que tenemos los seres humanos de que está inactivo y estamos completamente sin ningún espíritu, hay todavía la semejanza y la imagen de Dios. Dice la Biblia en Génesis 5 que Adán engendró un hijo conforme a su semejanza, y el pecado estaba en el mundo.
pero se seguía engendrando hijos, Adán en pecado, engendrando e impartiendo dentro de lo que Dios había puesto, transmitiendo, porque es algo que se transmite espiritualmente, la imagen y semejanza de Dios. Y por eso tenemos que respetar a todos los hombres, malos y buenos, porque todos hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y por tener esta imagen y semejanza de Dios aún dentro de nosotros, esta imagen y semejanza de Dios fue creada y diseñada para responder a la palabra de la fe, a la palabra del evangelio. Por eso dice Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Cómo voy a creer? Porque dentro de mí, cuando oigo la palabra de Dios, entra a mi vida, entra a mi espíritu, y en ese momento en que tú estás oyendo la palabra de Dios, te estás haciendo responsable porque el poder de Dios en el Espíritu Santo está actuando dentro de tu vida, convenciéndote en tu mente de tus pecados, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de sus pecados, y en ese momento tú tienes la responsabilidad, la posibilidad de responderle a Dios y decirle, sí creo lo que hiciste en la cruz, sí creo que a los 3 días resucitaste, y sí creo que tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso dice la Biblia, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, este libre albedrío, esta responsabilidad, es un error, ¿verdad? Cuando decimos, si así es como se maneja, estamos muertos en pecados, ¿cómo puedes tú responder estás muerto? Dios tiene que actuar y darte vida primero para que tú respondas con fe. Entonces, ¿cuál fue o sea, no es por obras, la fe no es por obras, claro, pero ¿cuál es mi responsabilidad ahora delante de Dios para decirle, si me manda al infierno, voy al cielo? Oye, pero es que tú no me diste, no me regeneraste antes de que yo pudiera creer. Y tú tuviste que haber actuado, Dios, y si tú no actuaste dentro de mi vida, ¿por qué me mandas al infierno? O sea, podemos seguir con esta lógica, lo más elemental, filosóficamente y teológicamente hablando, para poder entender la mente de Dios. Entonces, Dios permite, ¿verdad?, el amor para que podamos nosotros en la cruz. ¿Por qué la cruz? Repito lo que iniciamos. ¿Por qué la cruz es el centro, el pivote de toda la obra de Dios? Porque es en la cruz donde Dios manifestó su amor. De tal manera amó Dios a nosotros. O sea, el ser humano no podía conocer el amor de Dios. Yo no pude conocer el amor de Dios, ni tú tampoco, si Jesús no hubiera pagado en esa cruz. Pero cuando yo veo que Dios se responsabiliza por mis pecados y me dice, Armando, si tú crees, yo te perdono, no tienes que hacer nada, te regalo la salvación por medio de lo que tú creas en lo que yo hice en tu lugar, y tú no tienes que pagar. Si tú me dices, ¿yo qué culpa tengo que Adán haya pecado? ¿Yo qué culpa tengo de que Dios haya permitido el pecado en el mundo? Dios te contesta, no tiene ninguna culpa. Voy a seguir contigo y te voy a dar crédito por eso. Pero sin embargo, no eres culpable de que Adán haya pecado. Eres culpable que no te quieres curar. Esa es tu responsabilidad, creer. Es tu responsabilidad aceptar lo que yo hice en la cruz en tu lugar. Y esta es la razón por la cual algún día tendrás la vida eterna o la condenación eterna. Esto es muy importante, porque si nosotros no entendemos esto, ¿verdad? Pues es en este intento en el que tantos hombres fallaron en el pasado. Algunos quedaron completamente, hondamente impresionados por un aspecto aislado de la verdad de Dios. De un extremo de la verdad de Dios, se puso demasiado énfasis en una verdad de Dios y se dejó completamente la responsabilidad humana. Entonces, hay 2 caminos en la Biblia. Dios es soberano, pero el hombre no podemos nosotros aislar esta verdad. El ser humano es responsable de tus hechos, de tus palabras, de mis acciones y de creer también. Porque esta es la condenación, Juan capítulo 3, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. El que no creía es condenado. ¿Por qué? Porque Dios sabe de antemano quién va a creer. Claro, Jesús dice en los evangelios, en el evangelio de Juan, él sabía quiénes iban a creer, porque es su conocimiento. Pero esas personas que no iban a creer, él sabía desde antes de que tú nacieras si ibas a creer o no ibas a creer, como Judas.
Alguien puede preguntar, bueno, en el caso de Judas, ¿verdad? Estaba escrito que Judas iba a entregar al Hijo del Hombre. Estaba escrito ya. Y cuando Dios escogió a Judas, recordemos, él sabía que él era el diablo. Pregunta, todo esto es muy importante porque Dios quiere que lo cuestionemos. Todo el libro de Job es un hombre, ¿verdad?, que no entiende el sufrimiento. Hace 4.500 años aproximadamente, que es casi de la misma antigüedad que el Génesis, y Dios le permite que Job lo cuestione y le pregunte. Dios no se enoja porque tú le preguntes a Dios, pero depende la actitud con la que le preguntas. Si tú, por ejemplo, dices, oye Dios, esto, ¿por qué hiciste esto y aquello? Y yo no lo entiendo, ¿verdad? Es una actitud en la que Dios no te va a contestar. Pero si tú vienes en humildad como Job, finalmente, y caemos de rodillas, Señor, eres demasiado grande para mi capacidad de entendimiento, no puedo comprender muchas cosas tuyas, es lógico, tus pensamientos sobrepasan la expansión misma del universo, te pido que me des la paz antes y la paciencia para que mientras yo crezca en el cristianismo y desarrolle mi mente, pueda comprender todas esas cosas que ahorita no comprendo. Entonces, qué importante es caminar en la vida cristiana con la humildad. Si no hay humildad, no vamos a conocer la mente de Dios. Pero rápidamente regreso con Judas y podías preguntar, bueno, Judas, cuando lo condene, oye, imaginemos el día del juicio. Oye, Señor, pero ¿por qué me condenas? Si todo está escrito, antes de que yo naciera ya estaba escrito que yo iba a entregar a tu Hijo Jesucristo. Es más, si yo no hubiera entregado a tu Hijo Jesucristo, no hubiera habido salvación. Así que de alguna manera, agradézcanme. Imaginemos a Judas hablando así, agradézcanme que yo fui el instrumento de su salvación, porque si yo no traiciono a Jesucristo, él no hubiera salvado a nadie. Bueno, esta línea de pensamiento es completamente humana. ¿Qué le va a contestar Dios? Sí, Juditas, con mucho gusto te contesto, ¿verdad? Claro que yo sabía claramente que tú ibas a entregar a mi hijo. Pero ¿sabes una cosa, Judas? Que si yo hubiera intervenido o te hubiera forzado yo a creer para que no entregaras a mi hijo, hubiera violado la característica más importante que le otorgué a los seres humanos, la facultad de creer y la responsabilidad y el libre albedrío. Si Dios forza a alguien y le dice, bueno, pues tú sabías que yo me iba a condenar, ¿para qué me creaste? Es que Dios te tenía que crear forzosamente. Y aunque él supiera que te ibas a condenar, él te tuvo que crear. Dice la Biblia que él conocía claramente los que van a condenar. Claro que Dios lo sabe, su omnisciencia, lo leímos en Romanos. Sin embargo, Dios no es responsable que tú no hayas creído, ni tampoco de que mientras tú viviste, aunque él haya sabido que te vas a condenar, que no hayas creído, porque entonces, ¿cuál es la responsabilidad que podamos tener delante de Dios? Esto es muy importante y hay muchos de ustedes que es como un bistec, ¿verdad? Que están atragantando ahorita. Tal vez estoy dando demasiada información o muy rápido, pero este es algo que tenemos que, Alan me invitó a que yo compartiera este tema, que yo le dije es un tema bastante profundo, pero ahí va, ahí les va, ¿verdad? Eso lo soltamos para que el que tenga oído que oiga. Bueno, David, Sí, aquí estoy. ¿puedes regresar el cuadro? ¿Me puedes poner en cuadro? Sí, claro. Sí, sí, muchos están atragantando, espiritualmente ahorita, pero los hemos invitado a tomar este curso porque estamos estudiando el libro de los Romanos versículo por versículo. Vamos en el capítulo 8 y bueno, repetimos, estamos hablando de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y gracias a Dios que van a poder ustedes escuchar nuevamente después que subamos este estudio a nuestras redes y estudiarlo más detenidamente, porque pues el calvinismo también ha forjado sus bases en lo que ellos llaman el tulip, ¿verdad? Lo que es la depravación total, la elección condicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Perdón, ahorita que te interrumpa, Alan,
Sí, Esto es muy importante porque son los 5 puntos del calvinismo, ¿no? Por ejemplo, la gracia irresistible. O sea, que nadie puede resistir la gracia de Dios porque el que Dios, o sea, a Dios no se le puede resistir. Y vemos claramente, ¿verdad?, de qué forma tan clara la Biblia niega esto. Por ejemplo, en Hechos 7, te interrumpo para mencionar esto, versículo 51, Hechos 7, 51, Esteban hablándoles a los judíos, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo. Vemos que el hombre tiene la capacidad de resistir la voluntad de Dios. Cuando alguien dice, no, todo es la voluntad de Dios, espérame tantito. No es la voluntad de Dios que 3 hombres hayan secuestrado a 3 niños menores de 5 años, que acaba de salir en Estados Unidos, los hayan amarrado a 3 niños menores de 5 años, los hayan violado y los hayan matado y los hayan ahogado y los encontraron en un río. A ver, la mamá, no, a ver, si viene una persona y me dice, oiga, pastor, ¿usted cree que fue la voluntad de Dios porque todo es la voluntad de Dios? Discúlpeme, eso no era la voluntad de Dios. Eso no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios, ¿verdad? De que tu hijo haya nacido con esto, o que te hayas pasado esto, o que hayan violado a tu hija, o que un hombre haya entrado y amarrado al esposo y violado a las hijas y matado a todos. Es que era la voluntad de Dios. Discúlpame, pero esa no fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Entonces, ¿por qué hay estas acciones completamente descontroladas, desarticuladas en el mundo? Porque vivimos un mundo de pecado, donde Satanás está suelto, los demonios están sueltos, los seres humanos son malos interiormente, y esta es la razón por la cual habrá un juicio tarde o temprano. Ya Dios consolará a esa madre, a ese padre después, si son cristianos, etcétera, otros atraviesan algo que todavía no entienden ahorita, pero no le echemos la culpa a Dios de la maldad, porque Dios no es el autor ni tampoco es el culpable del mal. ahí entramos, lo que acabas de mencionar, que está la voluntad directiva y permisiva de Dios, ¿verdad? Donde no era la voluntad de Dios que violaran a esta niña, pero Dios en la libertad y en la maldad del ser humano lo permitió, ¿verdad? Sí, porque si entra Dios a la creación y no vas a hacer esto, diablo, y no vas a matar a esa persona, y ese ser humano no puede robar, si Dios entrara e interviniera e interrumpiera completamente su creación, donde todas las criaturas que él creó tienen precisamente esa facultad de actuar y de resistir su voluntad, pues entonces se acabaría completamente la creación, porque entonces sí sería Dios lo que él quisiera hacer, y no nos hubiera creado libres ni tampoco responsables de nuestras acciones. Por eso va a haber un juicio. Apocalipsis 20 del 11 al 15, el juicio del gran trono blanco, donde van a ser abiertos los libros y van a ser juzgados de acuerdo a lo que hicieron los seres humanos. Y ya entendemos que la creación, dice Romanos 8, gime, o sea, Dios, estamos en un mundo peligroso. Estamos a punto de una guerra nuclear, estamos a punto de que el ser humano se crea Dios y creen ya, dice que van a crear un ser humano mejor que Dios, el transhumanismo, el transgenerismo, el transgénero, el ser humano se ha llegado a creer que hay más de 2 géneros, que hay 4, 5, 10, 15, 20 géneros, que un hombre puede tener relaciones con un hombre, hacer una vida de casado y todavía adoptar niños, ¿verdad? Todo esto no lo puede impedir Dios. Esa es la maldad que se manifiesta que hay dentro del corazón humano. Pero todas esas personas van a darle cuentas a Dios en el día del juicio. Así es, estamos hablando de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, la soberanía divina y la responsabilidad humana entre lo que Dios hace como rey, como soberano, pero debemos entender también lo que Dios es también juez. La Biblia dice que Dios, como soberano, Él ordena, controla todas las cosas, incluso todas las cosas están bajo su propósito, su voluntad o su orden, pero también la Biblia nos enseña que Dios, como juez, hace al hombre responsable, a cada ser humano, por las decisiones que nosotros tomamos. Y esto es lo que mucha gente no entiende, que aunque Dios está al control de todo,
y es soberano, también Dios es juez, y algún día nosotros, cada uno de nosotros, tendrá, ¿verdad?, que dar cuentas a Dios por cada uno de nuestros actos. Dice la Biblia, la palabra de Dios en Juan 3:18, el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído, no dice por no haber sido escogido, ¿verdad? En el testimonio, dice, por no haber creído en el testimonio del Hijo de Dios, y dice, y no queréis venir a mí, ahí está la voluntad del ser humano, no queréis venir a mí para tener vida eterna. Así que dentro de lo que habla mi papá del calvinismo, también hay el hipercalvinismo, y también se ha llegado inclusive a otro grado que se llama el fatalismo, ¿verdad? Doctor, donde también ya dicen que el hombre no es tan responsable, que aún Hitler fue ordenado desde antes de la voluntad de la creación del mundo para masacrar a 7 millones de judíos, que él no es responsable tampoco de sus actos, sino que él simplemente estaba obedeciendo, ¿verdad?, algo que estaba predeterminado o estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Esto nos trae a 1 Samuel 8, primer libro de Samuel 8. El pueblo ya no quiere servir a Dios. Y viene Samuel el profeta y le dice a Dios, oye, ya no quieren servirte, o sea, ya no quieren la teocracia, quieren independizarse los seres humanos de ti. ¿Y qué le dice Dios? Dales lo que ellos quieran. Y les dio a Saúl. Y dice la Biblia, no sea verdad que no era la voluntad de Dios que Saúl gobernara, pero como el pueblo se obsesionó e forzó y demandó a Dios que no querían ser gobernados, Dios le dijo a Samuel, dales a Saúl para que vean lo que van a sufrir. Entonces, no podemos decir, ¿verdad?, que todos los Hitler Dios lo puso, y a Putin Dios lo puso, y a Zelensky, el de Ucrania, Dios lo puso, y lo que está pasando, etcétera, etcétera, Dios lo puso. Tenemos que entender claramente eso, ¿no? Que Saúl fue puesto por el pueblo y Dios sabía lo que iba a resultar, que fue un caos el gobierno de Saúl, persiguió a David, etcétera, etcétera. Murió, unos dicen que se suicidó, otros que se enterró la espada, etcétera, etcétera, pero vemos la tragedia de cuando el ser humano escoge sus caminos y hace un lado a Dios. Así que esto responde a todos los que digan, no, pues es que también escogió a Hitler y también escogió a Saddam Hussein y a Mao y a José Stalin y a Benito Mussolini, etcétera, etcétera, y a Nikolai Lenin. Entonces tenemos que entender que ellos son responsables de lo que hicieron, por lo cual algún día darán cuenta de sus acciones. Pero Dios no los escogió, Dios permitió para que puedan entender claramente. Muchas veces el pueblo tiene los gobernantes que merece. Y dentro de esta creencia del calvinismo, donde se habla que la soberanía de Dios es Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como Él quiere, entonces el hombre no está sujeto a los propósitos y planes de Dios, entonces el hombre no está sujeto a los propósitos y planes de Dios, y no Dios al del hombre. Estaba escuchando una postura que decía que Dios eligió a un número determinado de personas para que ese número determinado de personas a su tiempo crean voluntariamente, espontáneamente, y decidan elegir. Es lo que ellos enseñan. Bueno, vuelvo a repetir otra vez lo que tú acabas de decir. Dios conoce quiénes se van a salvar. Ahora, como Dios sabía quiénes se van a salvar, escogió para ellos, como dice Romanos 8, que fueran conformados como a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él sabía que le iban a escoger. Entonces, pero el momento de la elección no fue un acto soberano de Dios que violó la libertad humana. Ahí es donde está el propósito del fatalismo, en tratar de creer, ¿verdad?, que el hombre es completamente ausente de sus acciones y no hay nada que pueda condenarlos porque ya todo forma parte del plan de Dios. Claro que Dios sabe cuántos iban a creer en Cristo, claro que Dios sabe quiénes iban a salvar de tu familia, de mi familia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el preconocimiento, Dios conoce todo por adelantado. Entonces, pero al mismo tiempo, como Él conoce eso, a esas personas que Él sabía que iban a escoger,
las escogió porque ellas iban a escoger voluntariamente e iban a ser responsables de su elección. Entonces, no significa que los haya escogido para que ellos creyeran. Sabía quiénes iban a creer, pero los que iban a creer lo hicieron independientemente por su propia libertad. Y verdad, es cierto, repetimos que Dios es soberano y que Él conocía quiénes se salvarían y quiénes se perderían, pero este preconocimiento divino no implica que nosotros tengamos y seamos responsables como seres humanos. Dios conocía quiénes se salvarían porque recibieron su palabra y creyeron en el testimonio de su Hijo, y por ello los predestinó, pero los que se condenaron, Dios sabía o conocía también que ellos se condenarían por no creer en su palabra y por ellos los predestinó a condenación. No los condenó porque Él los escogió para su condenación, sino porque Él sabía que no recibirían su don y su gracia para la salvación. Que podríamos decir, doctor, que el preconocimiento de Dios es antes que la predestinación. Claro, así lo dice la Biblia. Únete al canal de Alan Alducin en Telegram y forma parte de nuestra comunidad. Aquí podrás encontrar noticias proféticas de última hora, sin censuras ni información falsa. ¿Cómo puedes descargar Telegram? Dirígete a Google Play si eres usuario de Android o a App Store si eres usuario de iPhone. Una vez dentro de tu aplicación, dirígete a la barra del buscador y escribe Telegram. Busca la aplicación guiándote por el logo. Ahora da clic en descargar. Una vez descargado, registra tu número para crear un perfil en Telegram. Una vez creada tu cuenta, dirígete a la parte superior derecha y da clic al logo de la lupa. Ahora escribe Alan Alducin y ahí aparecerá nuestro canal. Dale clic a unirte y ya podrás tener acceso. O si lo prefieres, el link de acceso directo se encuentra en la descripción de este video. No te pierdas las últimas noticias. Mantente informado. Dios te bendiga. Vamos a escuchar preguntas si quieres, Alan. Tenemos algunas preguntas. Tenemos 15 minutos. Y tenemos a David y a Cristian que han escogido y han seleccionado unas preguntas. Adelante. ¿Quién va primero, Estefano o David? Sí, buenas noches. Qué gusto saludarles. Doctor Armando, hay una pregunta aquí interesante saliendo de las que siempre se hacen normalmente, que ya me respondiste en tu estudio. Nos están citando Romanos capítulo 9, versículos del 15 al 18. La pregunta es, ¿Dios tiene misericordia de todo el mundo o cómo podemos explicar Romanos 9 del 15 al 18? Clarísimo, qué bueno que citaste este pasaje. Fíjate el caso de Jacob y de Esaú, que está en Romanos capítulo 9. Dice el versículo 11, porque no habían ni aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Dios está diciendo claramente, Jacob y Esaú no habían todavía nacido, pero ya Dios tenía un propósito en lo que ellos iban a elegir. Dios sabía que él iba a elegir a Jacob y no a Esaú. Y lo dice más adelante, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Esta palabra aborrecí no significa odiar, sino no aceptar. Entonces Dios sabía desde antes de todos. En Jeremías 1, versículo 5, le dijo a Jeremías, antes de que nacieras, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, te di por profeta. O sea, vuelvo a repetir, el preconocimiento es antes de la predestinación. La predestinación es destinar a alguien a algo. Es un destino que está anticipado, ya viene la palabra predestinar, para algo. Y a los que Dios sabía que iban a escoger, los destinó para que se convirtieran en sus hijos. Dios sabía que Esaú iba a vender su primogenitura y escogió a Jacob antes de que nacieran para darnos a conocer su preconocimiento. Y por eso dice, yo tendré misericordia del que tendré misericordia. ¿De quién va a tener misericordia? De aquel que creyó en él, que fue Jacob. Y lo mismo dice de Faraón, aquí mismo en el capítulo 9 de Romanos.
porque la Escritura dice, versículo 17, Romanos 9, a Faraón lo he levantado para mostrar en mí mi poder. Dios sabía que el Faraón se iba a endurecer, y como sabía que se iba a endurecer, fue un instrumento que Dios escoge para, a través de su endurecimiento, mostrar a través de las 10 plagas su poder y mostrarle al ser humano que realmente él estaba al control del pueblo de Israel. Entonces, cuando Dios sabe que una persona va a insistir en su homosexualidad, va a insistir en su lesbianismo, va a insistir en que quiere robar, insistir en tu adulterio, voy a insistir en seguir engañando a mi esposa, en seguir teniendo relaciones sexuales con mi hija, Dios te empuja y te dice, muy bien, hazlo, pero vas a tocar fondo y nos vamos a ver algún día. Entonces, a esas personas, dice Romanos 9, Dios las endurece todavía más para que se hundan todavía más en sus pecados por causa de haber rechazado la verdad y la luz. Sí, Estefano, Pastor Estefano, ¿tienes una pregunta del público? Adelante. No tiene pregunta, ¿no veo alguna otra? Estefano, que David, si no salto Sí. yo, que si puedes desactivar a Estefano. A ver. Me dicen aquí, si Dios ya tenía pensada en la crucifixión de Jesucristo desde un principio, ¿cuál es entonces el propósito de la creación del hombre? Virgen del Socorro. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando Dios explica a los fariseos, ¿verdad?, el propósito de la crucifixión. Hechos 2, versículo 22. Varones israelitas, oigan estas palabras. Escuchen con atención este pasaje que es hermosísimo. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos, escuchen esto, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos crucificándole. Claramente, aquí dice la Biblia, como lo dice Isaías 53, Dios permitió que a su hijo lo crucificaran, le pusieran clavos, le latiguearan, lo humillaran, etcétera, etcétera, en su entregado determinado consejo y anticipado conocimiento. Dios sabía todo lo que iban a hacerle a Cristo, pero fijémonos bien, al mismo tiempo que Dios sabía todo lo que iban a hacer Cristo, Dios hace culpables a los que hicieron la ejecución. Ustedes lo prendieron y lo mataron por manos de inicuos, crucificándole. Así que arrepiéntanse, dice el versículo 38, y bautícense y reciban a Cristo para perdón de sus pecados. Entonces vemos aquí otra vez otro ejemplo clarísimo. Vimos desde el principio de esta conferencia o de esta entrevista que cuando Dios hizo el universo, ya estaba la cruz, ya el propósito de Dios era que su hijo algún día a través del tiempo iba a bajar a este planeta, iba a morir en la cruz para que de esta manera el universo conociera cuán grande es el amor de Dios, que a su hijo no lo perdona y a nosotros sí nos perdona, y nos perdona por amor de su hijo lo que él hizo en la cruz. Este es el amor de Dios. Buenas noches, doctor Armando. Perdón que no había hablado, es que no podía activar mi micrófono, pero uno de los puntos del TULIP es la perseverancia de los santos, y en particular este punto ha generado mucha controversia en el pueblo de Dios porque afirman estos hipercalvinistas que un cristiano no puede caer o no puede apartarse de Dios porque si no, no sería elegido. Y toman un versículo de Mateo 24 que está sacado de contexto, que dice, mas el que persevera hasta el fin será salvo. Ahí no está hablando podrías... ahí no está hablando de la salvación.
Todo Claro. Mateo 24 es la tribulación. El que persevere, o sea, el que llegue al final de la tribulación, ¿será salvo de qué? De no morir bajo el anticristo. Es la palabra soso en el griego. Pero Sí, vamos ese es el, vamos a desmentir eso, pero así, rapidísimo, en 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios 5, hay un muchacho cristiano que está viviendo en fornicación con una señora de la iglesia de Corinto. Hágame el favor nada más, ¿no? Un muchacho viviendo en fornicación con una mujer en la iglesia de Corinto. Y entonces cuando Pablo se entera de este pecado, de este muchacho cristiano, como lo vamos a ver que era cristiano, les regaña a los líderes y les dice: ustedes debieron a este muchacho o expulsarlo o haber actuado, ¿verdad?, con una disciplina. Y dice el versículo 5, Pablo les dice a los líderes que se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, o sea, para que el cuerpo sea destruido, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Jesucristo. O sea, aquí vemos un caso de un muchacho que no podía perder la salvación y que muere, ¿verdad? Es entregado a muerte, pero sin embargo el espíritu sería salvo. Y claro que al llegar al cielo va a perder recompensa, va a perder todo, porque mucha gente dice eso: bueno, yo total, ¿verdad?, con llegar con 6 de calificación al cielo, de panzazo voy a pasar. Bueno, no se trata de eso, porque tú no sabes que en la eternidad habrá soldados, habrá capitanes, habrá generales, habrá reyes cristianos sentados en tronos. Apocalipsis 20, versículo 2, porque no todos los cristianos van a gobernar en el futuro después de la muerte. Entonces tenemos que saber que lo que sembramos lo vamos a recoger. Entonces no basta con decir: bueno, es un cristiano a medias y pues yo, aunque ya pase, ¿verdad?, a lo mejor ni cristiano eres. Pero eso es la perseverancia de los santos, es completamente antibíblico. Es otro punto de los 5 puntos del calvinismo que es muy fácil de derribar. Y vemos también aquí en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 19 y 20, hermanos, si alguno de entre ustedes, hablando de los cristianos, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces vemos claramente, ¿verdad?, que no todos los cristianos van a morir completamente ilesos, y no todos van a llegar a la meta. Por eso dice en Apocalipsis, las cartas a 2 y 3 de Apocalipsis a las iglesias, a las 7 iglesias de Apocalipsis: el que persevere, ¿verdad?, el que conquiste, todos aquellos que vencieron, los vencedores, se les darán esto y esto y esto y aquello. O sea, vemos que los vencedores tendrán premios, los que no vencieron irán al cielo tal vez, pero perderán todo aquello que Dios había destinado para los que realmente lucharon hasta el final por la fe. Gracias. Preguntan que mencionaste a Calvino, Arminio, que si puedes explicar la diferencia entre el arminianismo, calvinismo y luteranismo. Bueno, entre las líneas de la escatología, ¿verdad?, pretribulacionismo, posttribulacionismo, amilianismo, son perspectivas diferentes. Y claro que si tú eres amilianista, posttribulacionista o posttribulacionista, te vas a ir al cielo. Tenemos que aclarar eso, ¿verdad? Son doctrinas no esenciales, pero que sin embargo tienen que estudiarse, porque no pueden ser las tres ¿verdad? La verdad es una. Entonces, por ejemplo, el amilianismo, que es la más débil de todas, son los que creen que ya todas las profecías se cumplieron en el año 70 después de Cristo, que no va a haber milenio, no va a haber un reino mesiánico, y todo el Apocalipsis lo espiritualizan. No creen absolutamente nada literal. Ese es el amilianista. El postribulacionista cree que cuando venga Cristo en la segunda venida, el rapto y la segunda venida es lo mismo. Van a ser 2 eventos que se van a cumplir al mismo tiempo. Y el pretribulacionismo, donde nosotros estamos, creemos que antes de los 7 años o de la semana 70 de Daniel, Cristo viene por nosotros, que tal vez ahorita en la noche al acabar viene por nosotros, o mañana, un mes, no sabemos, pero antes de la tribulación, la iglesia no está en la tierra. Sí, ¿qué quería Calvino? ¿Qué quería Arminio?
¿Y qué quería Lutero? Específicamente la pregunta, ¿pa? Sí, el amilianismo comenzó con Agustín de Hipona en el siglo II, siglo III de la era cristiana, y de ahí fue introducido a el catolicismo romano, ¿verdad? Que ha sido el veneno más grande religioso que la historia humana ha tenido. Y de ahí cuando vino la reforma protestante con Martín Lutero, 1620, 1625, Lutero clavó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg diciéndole a Roma, esto dice la Biblia, esto dicen ustedes. Se armó una revolución y se les comenzó a llamar protestantes, o se nos llamó protestantes porque comenzaron a protestar de que Roma no salva, ni el Papa salva, ni los santos salvas, ni María fue la madre de Jesucristo, de Dios, etcétera, etcétera, ni que por la comunión entra Dios y se te sale el domingo y te lo tienes que volver a tomar, en fin, todas las barbaridades de las herejías de la iglesia romana. Entonces, ahí vino esta revolución y entró esta doctrina del amilanismo a muchas iglesias. Bueno, me reservo la denominación porque no quiero tachar a ninguno de mis hermanos, yo los amo a todos, pentecostales, nazarenos, bautistas, presbiterianos, y todos tienen sus perspectivas, ¿verdad? Repito, son doctrinas no esenciales, lo importante es creer en la salvación, la sangre de Cristo, la resurrección de los muertos y que solo a través de la fe somos salvos. Eso es lo más importante. Todas las demás no son esenciales, pero importantes de poder estudiar si queremos trazar bien la palabra de verdad. Entonces, Calvino pues creía también, un tiempo amilenista, un tiempo creía que la salvación no se podía perder, y Jacobo Arminio, de ahí en el arminianismo, son los que creen que se pierde la salvación, que si tienes un pecado se pierde la salvación. Esa persona pregúntale, bueno, ¿qué clase de pecado se necesita para perder la salvación? Porque la sangre de Cristo, 1 Juan capítulo 1, limpia ¿de qué? De todo pecado. Hay un solo pecado que no tiene perdón, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es lo único que no tiene, ni el divorcio, ni el asesinato, ni el robo, ni el tráfico, todos los pecados son perdonados en la cruz, menos la blasfemia del Espíritu Santo, que es cuando una persona rechaza la gracia de Dios y no quiere saber nada de Dios. Esa persona está condenada en vida. Y claro que un cristiano no puede cometer ese pecado, ¿verdad? Sí, claro, que exactamente, así es. Es un pecado que comete alguien que rechaza y rechaza y rechaza la luz de Cristo. El cristiano puede cometer muchos pecados y todo un cristiano puede adulterar, puede fornicar, puede emborracharse, etcétera, etcétera. Lo puede hacer, pero si esa persona realmente es cristiana, va a tener la convicción del Espíritu Santo que nos guía al arrepentimiento, a arreglar nuestras cuentas con Dios, y dice Dios, ahí basta. O sea, ya no lo sigas haciendo, porque entonces ya sería tentar y tomar la libertad como algo que es la gracia de Dios. Y no es un libertinaje la gracia que Dios nos ha dado, porque hay mucha gente que dice, bueno, como no puedo perder la salvación, pues no puedo hacer lo que me da la gana. Ya pensar de esa manera habla que tú no eres salvo, porque una persona que es salva, el amor de Cristo, 2 Corintios 5, nos constriñe, ¿verdad? Peco y me siento mal, me siento con culpa, me siento atormentado, me siento con vergüenza. Desesperadamente, Salmo 32, Señor, he pecado contra ti, devuélveme el gozo de la salvación, decía David. Es la diferencia entre un cristiano verdadero y una persona que no es cristiana. Muy bien, ¿cómo estás de tiempo, padre? Se nos acabó. Yo tengo otro Zoom. Ok, ¿tienes otro Zoom? Sí. Muy bien, te queremos agradecer de todo corazón. Gracias porque desde hace 3, 4 meses ya has estado conectándote con nosotros. Para que todos lo sepan, mi padre ha dedicado una vez al mes a conectarse al Zoom de Vida Nueva para el Mundo Querétaro, y le estamos muy profundamente agradecidos. Todos te quieren mucho, oran por ti. Son casi 300 personas las que están en este momento conectadas. Gracias a Dios no pasaron las 300 porque solamente pagué para 300 para abajo. Así que casi llegamos a las 300 personas. Solo les pido algo, sonrían. Sí, ¿verdad? Andan no bien estamos serios. en un funeral, no es un entierro, ¿verdad? Están todos con la cara que parece que estamos en un velorio. Dice la Biblia, gozaos, gozaos, gozaos en el Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza.
Alá, Es que muchas gracias a todos ustedes, les amamos entrañablemente, les pedimos que oren también por nosotros, continuamos orando por el buen Estefano, ¿verdad? Mi nieto, y va a haber victoria en esto, lo sabemos muy bien, y le damos gracias a Dios para que podamos continuar progresando, creciendo en la gracia y conocimiento de Cristo, andando como es digno de Él, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en su gracia y conocimiento, fortalecidos interiormente por medio de su Espíritu, para que podamos llegar al final, porque solamente los fuertes son los que van a sobrevivir en el mundo tan peligroso que estamos viviendo. Que Dios los bendiga. Gracias, Alan, y a todos ustedes. Les mandamos, mi esposa y mi familia, muchos saludos y muchas bendiciones. Thank you.